Every breath you take, every move you make, Mejor Te Cuento. every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura. Every single day, every word you Hola, ¿qué tal? ¿Cómo say. están? Bueno, hoy es jueves, son las 12, estamos acá, las 12 no, las 14, perdón. Estamos acá en Radio Cultura, en la calle Guido 1566. Vamos a hablar de lo que nos interesa, que es el arte, la cultura, el mundo, lo que pasa. Acá pasan muchísimas cosas. Yo cuando salga este programa al aire, probablemente no estaré en Buenos Aires, estaré en Puerto Rico, que es a donde vive mi hijo Pancho y mis nietos, Nacho y Delfina, y mi nuera Marina, así que voy a pasar unos días en familia en la Isla del Encanto, bailando un poco de bachata, tomando alguna cervecita, la cervecita Medalla, que es la cerveza puertorriqueña, y haciendo la vida que ocurre en esta isla tan sui generis, porque es un estado libre asociado de Estados Unidos, y la verdad que no he visto nada más distinto que Estados Unidos que Puerto Rico. Es otro planeta, hablan el español sin la R, puertolico, son absolutamente entradores, simpáticos. Allí estuvo Gardel, cantó el tango, tienen un gran cariño por los argentinos y son grandes músicos, tanto en la música reggaetona de ahora como en la música de Ricky Martin. Hay una historia de Puerto Rico y la música fantástica, y por supuesto que en los próximos programas les voy a contar un poco más de la identidad puertorriqueña, que es bastante particular porque la mayor cantidad de puertorriqueños viven en Estados Unidos, donde no son catalogados, digamos, en las ligas mayores son un poco esnoveados por los norteamericanos, pero ellos han hecho una comunidad fuerte, sobre todo en Nueva York, y hay algunos políticos muy interesantes que están planteando lo que es una cosa lógica. Estados Unidos va camino de ser una comunidad hispana, es el idioma que casi más se habla, y muchas de las costumbres del estilo latino, de gente como, qué sé yo, como muchísimas personas, sobre todo en el mundo del arte, ¿no? Como Patricia Cisneros, como Estrellita Brodsky, como toda la gente que trabaja en MoMA, nuestra compatriota Inés Katzenstein, la gente que trabaja en la American Society, están haciendo mucho por insertar lo latino en Puerto Rico, tanto de Puerto Rico como del resto de la zona latina en Estados Unidos. Hay una cosa interesante que la hablaba el otro día el director de Malva, que es brasilero, Rodrigo Moura, él es de Minas Gerais, y decía cómo los museos han ido incorporando un área latinoamericana muy fuerte a sus colecciones. Lo del MoMA es absolutamente lógico, hay una cátedra, un departamento, por supuesto con todo el apoyo logístico y económico de Patricia Phelps de Cisneros. Patricia es venezolana, está hace muchísimo viviendo en Estados Unidos y tal vez es la coleccionista más interesante de arte abstracto latinoamericano. Así como la colección de Eduardo Costantini está centrada en el arte moderno, con un acento fuerte en las surrealistas, Laura Carrington, Remedios Varo, Frida Kahlo. Lo de Patricia Cisneros es el arte abstracto, y ella tiene una colección que hizo una muestra muy linda en New York, que se llamaba Geometry of Hope, la geometría de la esperanza, con tal vez el bastión principal, que es Jesús Soto, pero está Cruz 10. Bueno, en fin, ya les contaré todo esto porque va a ser el mundo en el que me mueva en las próximas semanas, y por supuesto que lo voy a compartir con ustedes acá en Mejor Te Cuento por Radio Cultura. Y acá en Mejor Te Cuento estoy compartiendo este momento con alguien por quien tengo un especial afecto, y él es Enrique Avogadro. ¿Qué tal, Enrique? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto estar de nuevo por acá. Hace tiempo que Exactamente, me te estaba invitabas. extrañando. Y la verdad que estás en una nueva etapa de tu vida
que te sigo, por supuesto, en tu newsletter. Realmente te lo dije fuera de aire, me pareció súper interesante las últimas cosas que escribiste sobre futuro hecho a mano y nada se pierde, ¿no? Los archivos. Sí, era un juego de palabras que decía, nadie resiste un archivo. Nadie resiste un archivo tiene una connotación un poco política, exactamente, ¿no? Vos le diste una connotación más cultural, si se quiere. Sí, bueno, como bien decías, después te voy a hablar de Puerto Rico porque también hablo en el newsletter del tema. Es una etapa, como bien decías, nueva, como sabés, pero quizás no sepan del otro lado, yo tengo una larga carrera en lo público. Uh-huh. Fui 6 años ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires hasta el 2023, fines del 23. Antes fui viceministro de Cultura de Argentina, antes subsecretario de Economía Creativa y director del Centro de Diseño. Es una vocación pública que, no digo que haya llegado a su fin, pero entré en una pausa fuerte a fines del 23. Uh-huh. Necesitaba probarme en otros desafíos y quería emprender en el sector privado. Así que agradeciendo mucho toda esa experiencia acumulada, que realmente fue un honor y un privilegio, sobre todo esta última etapa como ministro de Cultura en Buenos Aires, emprendí por mi cuenta y hoy trabajo básicamente con el mismo propósito, que es ayudar a conectar al mundo de la cultura y las industrias creativas con oportunidades, pero desde otro lado. Armé una consultora que se llama Pulmón Creativo, con el mismo nombre tengo este newsletter, Pulmón uh-huh. Creativo, que sale los días sábados. El nombre tiene que ver con que me gusta pensar a América Latina como el pulmón cultural y creativo del mundo. Yo siento que nuestra región tiene, así como tiene el pulmón verde, que es el Amazonas, también tiene la oportunidad de ser el pulmón cultural y creativo por nuestro talento, por nuestra capacidad de contar historias. Uh-huh. Y a mí lo que me interesa y me conecta con mi propósito de toda la vida es cómo ese talento y esa capacidad de contar historias se convierte en trabajo, en desarrollo. Pienso que eso que decís conecta mucho con lo de industrias creativas, porque en realidad la palabra industria asociada con creativo rompe un poco el molde de lo que nosotros concebimos como industria, en el sentido de que lo ves como una cosa mucho más esquemática, con un trazado previsto, con un programa hecho, y lo creativo es exactamente, no te diría que lo contrario, pero gran parte del éxito de lo creativo surge de que puedas tener nuevas ideas, innovar, cambiar. Bueno, pero está bien lo que señalás porque esa tensión es la que habitan las industrias culturales y creativas. Lo que hacen es crear valor a partir justamente, por un lado, de un valor simbólico como es el de la cultura, pero también hay procesos. Vos pensá el éxito de una serie como El Eternauta, por ejemplo, uh-huh. creada en Argentina a partir de una historia en otro formato, que es una historieta en los años 60, de Oesterheld y Solano López, que se convierte en un éxito del streaming mundial este año, con una productora argentina, KIS, que llega al mundo en la pantalla de Netflix, o la música. Fíjate Totalmente. Cómo artistas urbanos hoy están conquistando escenarios en el mundo entero. O cualquiera otro de los sectores, los videojuegos, la animación, la industria editorial. Estuve el viernes en un curso que doy, que se llama Baikal Creativo, a Claudia Piñeiro como invitada, y conversaba con ella. Claudia hoy, además de ser una exitosa autora, bestseller, tiene un montón de libros que son adaptados a series y a películas. Sí, ahora llegó uno últimamente. El último, pero digamos, ese es un claro fenómeno de la industria creativa que hay en la región. Vos te vas a Puerto Rico, hay un artista puertorriqueño que es el número 1 del mundo, Bad Bunny. Ajá, exactamente. Que acaba de cambiar las reglas de juego de cómo se hace la industria de la música a nivel internacional. En lugar de hacer una gira donde empieza a circular por 40 ciudades, él decidió quedarse en San Juan de Puerto Rico, estrenó su concierto en San Juan y se quedó 31 noches en el mismo lugar. Armó un escenario que era un canto a la cultura puertorriqueña, con las casas típicas del lugar, la comida, la gastronomía. Hizo subir a bandas de salsa, de bachata. Es fantástico. Y en definitiva lo que él está diciendo, que va a estar ahora en el Super Bowl, ya lo anunciaron en el Estaba line. Discutiéndose, ¿no? No, ya está confirmado. Y él había dicho que no quería hacer conciertos en Estados Unidos, está en contra de la política migratoria del gobierno actual, pero aceptó tocar allí porque entiende el valor cultural que tiene estar en este evento tan global. Pero insisto, todo esto son industrias creativas. Y yo lo que hago cada sábado en este newsletter, que lo encuentran, es gratuito, pulmoncreativo.substack.com, Substack es la plataforma de newsletters.
le llega a más de 8.000 personas todos los sábados. Está muy bien. Lo que hago es cada sábado reflexionar. Agarro un tema, lo desarrollo con un ensayo mínimo y después comparto toda una serie de experiencias internacionales para seguir investigando ese tema. A mí me mantiene curioso hacerlo, me mantiene activo y siento que es información que puede ser valiosa para otras personas. Me da mucha satisfacción hacerlo. Y la verdad es que me impuse la disciplina de hacerlo una vez por semana. No es fácil porque es bastante largo, pero yo el ejercicio que hago es elijo un tema y después tiro del hilo para ver si tiene... Va saliendo otras cosas. Exacto. Y ahora decime, ¿ese newsletter te trae, digamos, te trae algún beneficio económico o es una cosa...? Directo no, la plataforma en la que estoy te ofrece cobrarlo, yo preferí darlo gratuitamente. Uh-huh. Lo que me trae es mucha satisfacción hacerlo, la comunidad que se creó alrededor. Y sí, lo que me está pasando es que gente que lee el newsletter después me escribe, me dice, claro, che, se conecta. Quiero verte, tengo un proyecto, digamos, hablo de distintos temas. Una cosa medio insólita, voy a cerrar ahora en octubre un congreso, doy una conferencia, que es una de las cosas que hago, doy charlas, de una fundación que se llama Enfermeros en Acción. Es un congreso para 25.000 enfermeros, es una charla online. ¿Es como si fuera una charla TED? Algo así, pero me invitan a mí a dar la charla de cierre en un congreso de enfermería de toda Latinoamérica. Bastante porque generis. Escribí un newsletter, que si lo buscas está por ahí, que se llama Creatividad que Cura, y lo que hago es reflexionar sobre el impacto que tienen sobre el sistema de salud, la cultura y las industrias creativas. Cómo invertir y pensar en cultura desde el punto de vista de la salud. Totalmente. Hacia sistemas más integrados, etcétera. Siempre viste que hay una cosa que parece casi un lugar común, que uno dice el arte sana, el arte cura. La cultura es una herramienta que da valor por razones que a lo mejor no son las que imaginamos. Yo siempre insisto en el tema de cuando vas a un museo, visitas una obra, volvés a verla, las cosas que te pasan en la cabeza, lo que te quedas pensando. Viste, Arthur Danto, que es ese pensador norteamericano, filósofo del arte, siempre dice, hay que volver a mirar los mismos cuadros porque ellos no cambian, pero nosotros sí. Bueno, ahí hay dos experiencias que te van a divertir, seguro las conoces. Una, médicos en Suiza que recetan ida a museos, claro, justamente como parte de una terapia de curación de la mano del arte. Y la otra, creo que es, ya no me acuerdo qué museo de las grandes ligas, que está creando experiencias que son pasarte una hora entera sin celular mirando una única obra. La idea de meterte a fondo en una obra, no poder hacer nada. Hay una nota, creo que en el New York Times, muy divertida, donde él cuenta lo que es estar frente a un Rembrandt durante una hora, lo incómodo que está al principio, cómo se la... Claro. Y de a poco va entrando en esa comunión con la obra, ¿no? Y yo creo que es fantástico. Es tal cual, tal vez una de las mejores descripciones de esa experiencia la hizo María Gais en El nervio óptico, que está muy bien y que tiene que ver un poco con esto de la manera de mirar, ¿viste? Yo creo que hay maneras de mirar. Bueno, John Berger escribió un libro sobre eso, y básicamente me parece que ayer, nada que ver, es una pura coincidencia, de una charla acá en el Círculo Italiano sobre los museos. Ayer fue el Día de los Museos. Teníamos prevista esta especie de conferencia, charla, como querramos llamarle, pero justo fue el 6 de octubre, Día de los Museos. Y la verdad que fue muy impresionante porque en realidad lo que yo creo es que los museos, desde su origen, no hablemos del origen del Louvre ni la colección de los Habsburgo y de los Borbones en el Prado, sino hablemos más cercano. Yo creo que el gran quiebre se da con el Pompidou. Uh-huh. ¿Y sabés lo que yo creo que fue el gran quiebre? Que Renzo Piano y Richard Rogers pusieron una escalera mecánica. Uh-huh. Y la escalera mecánica te metió adentro del museo y lo hizo de una manera igual a como te meten en un shopping. Claro. Entonces era el discurso, democratizó el acceso. Claro, y es el acceso de la sociedad de consumo. Vos vas al shopping, al Corta, tenés una mecánica, vas al Patio Bullrich, a donde vayas. Uh-huh. Y me parece que hoy en día, y lo hablábamos el otro día que vino acá Maxi Thomas, que dirige el Recoleta, y decíamos de que el Recoleta es un típico caso, y vos lo sabes perfectamente, de un lugar a donde la gente va a estar. No solamente va a ver la muestra, se queda en el patio del Tilo, se sienta a tomar sol, camina, hace reuniones de trabajo,
va al bar, lee. Ahora hay un lugar que es como una especie de lugar de tránsito donde Maxi puso todos los libros de César Aira, creo que esperando y cruzando los dedos a ver si le dan el Nobel, y la gente está ahí sentada como en reposeras. El Ballet de Tokio es un lugar donde la gente va a quedarse, cierra a las 12 de la noche. Entonces, eso que vos decís de la experiencia de estar 1 hora delante de la ronda nocturna de Rembrandt en el Rijksmuseum de Ámsterdam, te pasan cosas. Total. Y me parece que esa indagación que vos estás haciendo, y vamos a ir al tema de tu última columna, de tu último newsletter, que era El futuro hecho a mano, donde rescatás, y que te lo dije fuera de aire, pero lo volvemos a decir para la audiencia, que hay como un deseo, hay como una tendencia, algo instalado en el mundo del arte, donde se revaloriza muchísimo, en primer lugar, lo textil. Hay una revalorización enorme. Dieron el premio a la chilena, esta famosa, en Venecia. Cecilia Alemani, que hace el High Line de New York, eligió textileros para mostrar en la Bienal de Venecia cuando fue directora. Y nosotros tenemos también una tradición muy fuerte con eso. Creo que este último newsletter habla del futuro hecho a mano a partir de una conversación que tuve con Cristi Arias. Cristi es una artista peruana que justamente su obra no solo está vinculada a lo textil, sino que trabaja en conjunto con artesanos, poniendo en valor ese vínculo. En lugar de invisibilizar el trabajo de los artesanos, los hace firmar las obras con ella. Acaba de intervenir el lounge de LATAM en el nuevo aeropuerto de Lima. Está muy buena la imagen, la vi. En el nuevo aeropuerto de Lima. Y entonces pone en valor eso, y de alguna manera a mí me hace reflexionar justamente sobre el origen, sobre la materialidad, por un lado, el valor que tienen las cosas hechas a mano, pero además, de alguna manera, esa trazabilidad, esa firma invisible que llevan las cosas, los objetos, en función de quienes la trabajaron. Y nuestra región, una región con una tradición milenaria, prehispánica naturalmente, tiene la oportunidad de combinar esos saberes para que sean parte del valor agregado de un objeto. Si querés, la vieja globalización era una globalización donde parecía que todos íbamos a tener lo mismo, el mismo Starbucks, el mismo McDonald's. En la nueva globalización se da de alguna manera una paradoja, que es que lo que es más interesante es lo que nos hace únicos, lo que nos hace diferentes. Claro. Entonces, yo siento que en ir al origen y rescatar esa capacidad de contar historias y después ponerla en nuestros productos y servicios, lo que estamos haciendo es agregarle un valor, por supuesto pensando también en alguien que valora eso, que está dispuesto a pagar más porque ese producto es único. Que es único, tiene una historia particular de quién lo hizo, eventualmente tiene una historia conmigo mismo, si es que yo también intervine. Entonces, eso es lo que me disparó después esta idea de cómo lo artesanal, en un mundo a la vez tan que tiende a lo digital, a lo uniforme, cómo lo artesanal en realidad tiene un valor. Se ve, obviamente, como charlábamos fuera de aire, en las artes visuales, pero se ve en todas las industrias. Y creo que es otra de las formas en las cuales las industrias culturales y creativas pueden contribuir a generar desarrollo en nuestra región. Argentina es un ejemplo. Vos circulás por el país y cada región del país tiene una historia particular, una identidad particular, tradiciones, celebraciones, fiestas, temas de gastronomía. O sea, es una fiesta Argentina. O sea, Totalmente, no es lo mismo lo que pasa en Jujuy o Salta que lo que pasa en el litoral, que lo que pasa en la Patagonia, que lo que pasa en La Pampa. Entonces, algo de sin chauvinismo, pero de orgullo por lo que tenemos y mostrar eso con orgullo al mundo en nuestros productos y servicios, definitivamente creo que es el camino. Totalmente, porque yo creo que es cierto que la globalización y el ejemplo de Starbucks y McDonald's y los hoteles, yo siempre decía cuando defendés el patrimonio, que si vos vas a un lugar, no querés estar en el lugar igual, que sea como el mismo hotel que hay en Singapur o el mismo hotel que hay en Lima. Vos querés ir a un hotel que tenga una identidad local, que de pronto haya un poncho, que qué sé yo, que la silla sea hecha con madera local. Y hay dos ejemplos que son muy curiosos y que son muy verdaderos. Uno es la empanada, porque no es lo mismo la empanada de Córdoba que la de Salta, que la de Tucumán, que la de Santiago. Y te puedo contar de cada una de ellas, porque las he probado a todas.
La de Córdoba es dulce, la de Salta tiene verdeo, la de Tucumán tiene papa y así sucesivamente distinta. Y la otra cosa que también me parece increíble, muy nuestra y muy de identidad es el rancho. Uno de mis hijos hizo un laburo sobre los ranchos, es arquitecto, lamentablemente nunca lo publicó y era buenísimo. Se llamaba Una cultura construida. Y era que el rancho de Salta está hecho con cardones, el rancho de Córdoba está hecho con piedras, claro. El rancho del litoral está hecho con ramas. El rancho se construye con lo que tenés cerca. Entonces me parece que lo que vos acabas de decir remite a que lo que uno quiere es la identidad. La identidad es lo que nos hace ser nosotros, distintos. Y te diría que va en línea también con este proceso que estoy haciendo, que es que yo el newsletter, si vos lo escribís, depende mucho de quién lo lee, pero muchas veces está pensado incluso para gente que no es del sector. Yo Claro. Lo que quiero es que una empresa que está trabajando en Argentina vea en su propia historia, el otro que mencionabas, que es el de los archivos, parte de un encuentro que tuve con Alfredo Surur, que es un héroe que está al frente de CIFA. CIFA es una fundación que protege el patrimonio fotográfico argentino en La Boca, es privado, tiene algún apoyo de mecenazgo, pero no mucho más. Entonces, a partir de un café que tomo con él, empiezo a reflexionar sobre el tema. El newsletter habla del valor del archivo, pero no solo habla del valor del archivo en términos culturales, institucionales. Pensá el valor que tiene el archivo de una empresa. Totalmente. El valor que tiene haber conservado ese patrimonio, esa historia, porque no es lo mismo cuando vos te enfrentás a una góndola, hay productos que tienen peso y hay productos que son livianos. El producto que tiene peso, tiene identidad, tiene historia, tiene un valor intangible mayor que el otro. Y esa identidad, esa historia viene de la mano, entre otras cosas, de su propio recorrido. Cuando una empresa te dice, mira, estamos en el país hace 150 años. Y tiene un valor. Claro, porque uno ya cerrás los ojos y te podés imaginar lo que era esa empresa cuando recién llegaba, cuando generaba en los grandes... ¿Sabés qué caso lo decís? Te estoy escuchando. Sí. Y me remite muchísimo a Quilmes. Bueno. Porque Quilmes, otro de mis hijos trabajó mucho en Quilmes, el que vive en Puerto Rico, y había esa cultura de la empresa. Claro. Esa idea de Otto Bember, que puso la fábrica en Quilmes, y cómo eran las botellitas, y cómo hicieron esto, y la construcción de las casas, eso se fue conservando en el tiempo, y a mí me parece que te da, no sé, ¿no? Pero viste que cuando vos ves un producto que lo dijiste muy bien, que tiene un peso, es como que hay algo de que te identificás, tiene un poquito de nostalgia, qué sé yo. De pronto me pasa con la Rhodesia, ¿viste? Total, bueno, tienen gravitas, ¿entendés? Hay una identidad y una historia. Entonces, yo lo que invito es a poner en valor ese patrimonio y ese recorrido y esa historia, porque además no hay forma de proyectarse al futuro si uno no conoce su propio pasado. Claro. Después, en términos culturales, CIFA es un ejemplo. Argentina es un país muy cruel con los archivos, porque somos un país que no tiene... ¿Qué quiere decir CIFA? CIFA es Centro de Investigación Fotográfica de la Historia Argentina. Perfecto. Y hay muestras extraordinarias de fotógrafos europeos de mediados del siglo XIX o fines del siglo XIX, recorriendo, no sé, Formosa o Chaco. Ves, principio del siglo XX está todo en el archivo que tienen ellos. O sea, estamos ayudándolos a generar nuevas vías de ingreso, porque es muy complejo en Argentina administrar una organización cultural sin fin de lucro. También es necesario que las propias organizaciones culturales abran la cabeza y se vinculen con el sector privado de otra manera, que eso es algo que hay mucho recorrido por hacer, en términos, sin renunciar al rol que tiene el Estado, que definitivamente lo tiene, promoviendo la cultura. También hay un espacio que no hemos recorrido para que el sector privado tenga un rol también activo en el sector. No solo desde mecenazgo, que es importante, y todavía falta una ley nacional de mecenazgo. Solamente hay una ley de Buenos Aires. La ciudad tiene y otras provincias tienen, con un impacto desigual. Pero lo que digo es, la cultura, que en Argentina es tan potente, todavía tiene un déficit de gestión importante. Más allá de su relación con los estados, que de vuelta es muy importante el rol que tiene el Estado, pero no alcanza con el Estado. Claro. No, yo creo que es fundamental, y aparte te voy a decir algo, instituciones o fundaciones como Espigas
que han trabajado muchísimo también ese tema de los archivos, de conservar, tiene que ver con la identidad, porque por último, y que creo que vos lo ponés clarísimo en la columna en tu newsletter, que si uno no tiene memoria y no sabe quién es y no sabe de dónde viene, es como bastante difícil poder armarte una estructura, porque estás como vacío. O sea, lo que me parece que te constituye como sociedad, como persona, como empresa, es justamente tener una historia. Sí, y una historia. Todos queremos tener una historia. Y aparte una historia que está en movimiento. Esta semana leía, yo me voy a México ahora en noviembre a dar unas conferencias y no sé, se ve que el algoritmo me empezó a tirar información de México. Acaban de abrir en Ciudad de México otro museo dedicado a Frida Kahlo. En este caso es en la casa de la madre de Frida Kahlo y lo que cuenta es la infancia de ella, ¿no? Ajá. Que completa, digamos, el proyecto tiene la idea de tratar de escindir a Frida de Diego Rivera para que no siempre vayan de la mano, claro. entendiendo que ella es una artista en sí misma, ¿no? Pero yo pensaba leyendo eso, como la infinidad de casas de artistas mayores en nuestro país que pasan de manos, que uno se olvida que vivió un artista, tuvo su taller en ese lugar, y el valor que podrían tener en términos de nuestro patrimonio cultural, incluso en términos económicos, por el turismo y lo que significa. Vos pensás que lo que es Frida Kahlo para México, más allá de su calidad artística, es una proyección de su marca internacional fenomenal. Totalmente. Tenés murales hechos por todos lados, stickers, memes de Frida Kahlo. Tenés un barrio donde vivía, donde está la casa de ella. Coyoacán, claro, pero lo que la quiero gente decir va es, a la pintora de Coyoacán. Hay algo de esa memoria que cuando la traes al presente, la haces dialogar con el presente. Por un lado tiene un rol cultural central, pero además tiene un valor económico, por eso hablo de las industrias creativas. Y creo que Argentina tiene todavía mucho camino por recorrer en esa materia. Y a mí, pues es que también me parece, mientras te escucho, Enrique, estamos con Enrique Abogadro, que fue ministro de Cultura de la ciudad y muchas otras cosas en la función pública, y ahora está dedicado a la actividad privada sin perder esa matriz un poco mental y de compromiso que la tuvo muy activa y muy viva mientras fue funcionario. Pensaba, a propósito de esto, que nosotros no tenemos un gran desarrollo tecnológico, ¿viste? No somos la India que de pronto dice que laburan bárbaro con todo lo que es internet y todo eso. Y me parece que nuestro capital mayor está ahí en esa especie de algo raro que somos, que es este crisol de razas. Anoche en esta comida que estaba en el Círcolo fue muy gracioso, porque yo les contaba que una vez, hablando con Ferruccio Di Bortoli, que era el director del Corriere, el Corriere de la Sera en los años 90 hizo un acuerdo con el diario La Nación para publicar junto con La Nación el Corriere por 30 centavos. Uh-huh. Financiado por el gobierno de Italia, financiado por el Corriere, por La Nación. Y vos sabés que fue muy gracioso, porque en la comida de presentación del proyecto me toca en la mesa con Ferruccio Di Bortoli, que era el director del Corriere. Y le digo, qué raro que en la Argentina, habiendo tantos italianos, se hable tan poco italiano. Porque en realidad, si vos te pones a ver, es muy poca la gente los italianos que hablan italiano. Y me dijo, estaba en la misma mesa el director del Cristoforo Colombo y de la Dante Alighieri, que creo es presidente. Y la respuesta fue increíble. 2 razones. Los italianos que vinieron, muchos antes de Garibaldi, hablaban dialecto. Antes de Italia. Argentina es un país más viejo que Italia. Antes que Garibaldi, que hizo Italia. Sí. Eran lugares totalmente remotos con una lengua propia, con un dialecto, y hablaban eso. Y la otra, que es muy interesante, es que durante mucho tiempo el italiano fue vergonzante. Mira vos. Y entonces ahí vino, viste, la palabra tano. Y yo no sabía, le pregunto, ¿y esta palabra tano que tiene una cierta cosa peyorativa? No totalmente, pero es un tano, ¿viste? Viene de napolitano. De ahí viene, que se quedaban en la boca, la mayoría. También muchos genoveses, y de ahí viene Ceneice, claro, que quiere decir genovés, y el equipo, y la boca. Pero en realidad, es cierto, yo tenía amigas, cuando era chica, en Córdoba, soy cordobesa, que eran de origen italiano,
Y cualquier cantidad en Córdoba. En Córdoba, Sí. muchas familias muy conocidas y muy ricas, y muchas ligadas a la industria, son de origen italiano. En la casa se comía el pan con el aceite de oliva, pero nunca escuché hablar italiano. No lo pasaron de generación en generación. No lo pasaron y aparte era como, viste que si tenías el apellido italiano, nada que ver con lo que pasa ahora. Claro. No sé si será Giorgia Meloni o qué, pero viste, ahora hay como una especie de orgullo y todos quieren ser italianos. Pasaporte, esto. También hay ahí algo, ¿no? ¿Qué pensás de Sí, eso, Enrique? mira, Tanto argentino que se quiere ir a Madrid, que se quiere ir a Italia. a ¿Qué mí pasa con eso? esa diáspora me parece interesante en la medida que hoy estamos más conectados. Entonces, creo que más allá de si está bien o no, el argentino en general, es alguien que viaja bien, o sea, puede ir a cualquier lado, se va a distinguir en cualquier lado, y en general extraña mucho después. Ajá. Y quiere el asado, quiere el encuentro con amigos. Yo siempre pensé a esa diáspora como una oportunidad, porque como es alguien que está muy conectado con sus raíces, si vos le pedís que sea un embajador, embajadora de su país, lo va a hacer con muchísimo gusto. Y tenés, ayer leía, Moschino tiene diseñadores, el número 1 es un argentino, las agencias creativas en Londres, Estados Unidos, ni hablar de México, Colombia, son todos cabezas de argentinos. Hay, en particular en las industrias creativas, una enorme cantidad de gente. Madrid hoy se habla básicamente argentino, el teatro está dominado por argentinos. Hay una mujer que hace un stand-up que es genial, que dice que en Madrid no hay más españoles. Claro. A Salamanca le dicen la Little Caracas. Y todos los demás son argentinos. Bueno, yo lo veo como una oportunidad y vuelvo a lo que vos decías al principio. Claramente en nuestro talento, en nuestra cultura, en esta diversidad única que tiene nuestro país, hay algo de nuestra posibilidad de proyectarnos al mundo que no aprovechamos del todo. Hay otro ejemplo que yo trabajo en el newsletter, en un número más viejo, se llama La marca de un país creativo y es sobre Corea, el caso de Corea. Corea es un país que ha crecido mucho en los últimos años, pero hoy pega muy por encima de su propio peso, porque decidió de manera estratégica, y lo ha mantenido a lo largo de los gobiernos, proyectarse internacionalmente a través de sus industrias creativas. Básicamente el audiovisual, desde los juegos del calamar, ahora las guerreras K-pop, que están de moda en el mundo entero, es el contenido número 1 de Netflix en el mundo. Mis hijas, que ven casi nada de tele, saben las canciones de memoria, no entiendo dónde, porque en casa no la ven, y aún así saben, y van a un colegio Waldorf, o sea, no tienen posibilidad y aún así saben las canciones de memoria. La música, el K-pop a nivel global hoy es uno de los géneros más escuchados, la gastronomía, que Exacto. Entonces, hay una decisión política de los coreanos, y con independencia de su color político, porque pasa de gobierno en gobierno, que es mostrarse y conectarse con el mundo a través de su cultura. Está en inglés esta expresión del soft power, que es el poder blando, que lo que plantea es que uno puede tener un poder diferenciado justamente si usa su cultura a su favor. Corea está en un barrio complejo, porque tiene a China al lado, tiene a Corea del Norte apuntándolo con armas nucleares. Tiene Japón al frente. Tiene Japón con su relación compleja. Y que aparte lo humilló muchísimo. Exacto. Y sin embargo, usa eso para estar de moda en Estados Unidos y en el mundo entero. Entonces, Argentina, que es un país que a mí me toca viajar permanentemente, casi todos los meses estoy en algún país de la región dando una conferencia. Y créeme que la región mira a Argentina básicamente en función de su cultura. Y lo que te dicen siempre es, ustedes son un lío económico, pero la verdad es que no hay con qué darle. Es que ¿sabés qué pasa? Es lindo lo que decís, porque en realidad todos los países latinoamericanos miran a la Argentina mucho mejor de la que la miramos nosotros, a la Argentina. Totalmente. Vos decías los de Corea, yo fui 3 veces a Corea y soy presidenta de los amigos de Corea, tengo un cariño bárbaro por ese país, porque ese país es de los años 70 para acá. Y ellos tomaron una decisión con el presidente Park, que fue tomar como eje del desarrollo la educación y la cultura. Entonces mandaron todos sus líderes a formarse a las mejores universidades, a hacer los mejores laburos, y después surgió lo que se llamó la ola coreana, donde está lo que vos decís, el cine, las series televisivas, el juego de calamar, el K-pop. ¿Vos sabés, Enrique, que cuando Tomás Araceno hizo volar un globo sin combustibles fósiles en las Salinas Grandes, el proyecto lo pagó
una banda de K-pop. Mirá, no sabía eso. Y vinieron los tipos. Y no solamente eso, fueron los fans, que vos no te puedo explicar lo que eran. Venían de Tucumán, de Jujuy, de Metán, de todos los lugares cercanos, con sus banderas, ¿entendés? O sea, es como una cosa de amor, una cosa increíble. Y la verdad que es muy fuerte también en las artes visuales. Ellos han logrado, de un país que estaba totalmente anclado en las tradiciones antiquísimas de su cultura y de su pintura y todo eso, han logrado interiorizarse de lo contemporáneo desde la música, que es fabulosa, hasta el videoarte, Claro. que lo empezó Naum June Paik, que era un coreano, y inventó el videoarte, puso la tele, se asoció con John Cage, hicieron música y video, y te digo que cuando vas, es asombroso. Solamente un dato, en las estaciones de subte hay bibliotecas. Claro. Los flacos tienen un rato libre y sacan un libro. Sí, y lo hacen, mirá, los aeropuertos los intervienen con obras de arte gigantescas. Eso, en otro newsletter hablo de la idea del aeropuerto como embajada. Como viajo tanto, la mayoría de los aeropuertos son aburridos, son todos iguales, son estos famosos no lugares. Y acá lo que planteo en ese número del newsletter es pensar al aeropuerto como la primera impresión que uno tiene de un país. ¿Y por qué no Exacto. usarlo justamente como una embajada cultural creativa del lugar al que vas a visitar? Y yo pienso que además, bueno, se hizo en Ezeiza, que está muy bien, la obra esta enorme de Julio Leparc, que es una obra que entra y sale, o sea, la ves en el arrival y la ves en la salida y está, pero yo creo que los artistas estarían encantados de hacer obras para los aeropuertos, porque como vos decís, son lugares de alta visibilidad. Sí, y no solo los artistas, vos tenés que pensar la experiencia entera. Digamos, cuando vos llegás, hay algunos países, por ejemplo, países que son más tropicales, digamos, que vos bajás del avión y viene alguien y te pone un collar de flores, Claro. te pone una corona, Hawái, o así. te dan un trago, y vos ya estás con los pies en la arena. Lo mismo puede pensarse desde el punto de vista cultural. O sea, el propio lugar en el que estás debiera estar hablándote todo el tiempo de eso. Debiera invitarte a quedarte más tiempo. Debiera hacer que vos cuando volvés a tu país converses sobre lo que viviste. Porque en definitiva, si vos lográs entrar en esa conversación, ya tenés parte del partido ganado, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que Argentina tiene todavía mucho camino por recorrer, aprovechando a su cultura y sus industrias creativas de una manera que haga que genere trabajo y genere desarrollo. Y eso es lo que hago, como te contaba, cada sábado en este newsletter, y lo hago en realidad todos los días en las distintas actividades que desarrollo. ¿Estás en las redes vos? Sí, me pueden encontrar en Instagram desde siempre como eAvogadro, que es mi apellido, E de Enrique, eAvogadro. El newsletter, como conté, se llama Pulmón Creativo, lo googlean y aparece enseguida con ese nombre raro, Pulmón Creativo. Y después, como todos. Pero está muy bueno el nombre porque te alude a todo, respirás. Sí, El a mí pulmón es como tu contacto con todo, con la Esa vida. es la idea. Y me parece que está grosso. Y yo te preguntaba lo de las redes, porque yo estoy en las redes, tengo mi Instagram que es Alisarte, y te digo que me da unas satisfacciones enormes. Yo toda mi vida he escrito, como vos sabés, y cosas más largas. O sea, 10.000 caracteres era una medida más o menos normal para una nota. Y acá escribo cositas así, ¿viste? Y la felicidad que me da el contacto con la gente por las cosas que te dicen. Total. Y aparte Porque la respuesta es inmediata, es un feedback que yo creo que es lo que nos ha cambiado. Y después te quiero hacer una pregunta de una cosa que escuché o leí tuya que me encantó. Lo que nos ha cambiado es la cuestión del tiempo. Sí. ¿Entendés? Yo para editar, para publicar algo, antes tenía que ir a hacer la nota, volver a la redacción, escribirla, Claro, pasársela al secretario, ir al taller, imprimirla, mirar la edición, corregirla, y llegaba al día siguiente. Ahora es toco y está. Es todo inmediato. Pero además tenés que pensarla para distintas audiencias. Mirá, acá por ejemplo está el newsletter, que es en formato más largo para el que le gusta leer, pero yo también lo estoy publicando en un formato de Instagram, donde tenés destilado pedazos. muy brevemente, sí, algunos extractos de lo que
Porque tenés que encontrarte a la audiencia en el lugar donde está la audiencia y en el formato que tenga ganas la audiencia de que te la encuentres, digamos, ¿no? Y hay gente para todo. Yo mantengo el newsletter porque es un formato más largo, me gusta escribir a mí, entonces me permite... A mí lo que me parece de cuando uno escribe más largo, yo también tengo una columna de La Nación que es más larga, que tiene mínimo 3.500, 4.000 caracteres, y lo que creo es que tal vez está bueno eso porque queda. Es como un formato donde vos tenés algo que viene con una idea, pero tiene todo un desarrollo que te queda para pensarlo, volver, un poco como lo de Danto, ¿viste? Volver a mirar el mismo cuadro, volver a leer el mismo texto. Y vos sabés que vos la nombraste a Claudia Piñeiro, que es mi vecina. Y a mí me encanta, porque un día charlando con ella, me contó que ella, antes de ser escritora, era contadora. Sí. Y yo decía, pero esta mujer, ¿cómo que era contadora? ¿Viste? Rarísimo. Y era contadora, y me contó también que un día el padre le dijo, y si querés escribir, escribí. ¿Por qué no escribís? Y empezó a escribir, y es evidente que tiene todo el talento junto, y tiene una gran capacidad para captar el deseo de los demás, que yo creo que es una condición fabulosa para un autor. Pero además ella... Porque va por donde la gente quiere que ella lo lleve. Y tiene mucho oficio porque también es dramaturga, es guionista de televisión, o sea, es alguien que su oficio es el contar. Y hoy justamente por eso el éxito que tienen sus escritos, que luego pasan a la pantalla en diferentes formatos. Le preguntábamos el otro día en la entrevista que le hicimos si le molestaba que cambiaran parte de sus historias, y dijo, en la medida que mantengan el espíritu de lo que yo quiero contar, lo demás es otro género, digamos, ya no me importa, porque obviamente porque entiendo que si va a la pantalla son otras las reglas de juego. Claro, digamos, claro, ¿no? claro. Yo creo que lo que te iba a decir, que en algún momento, no sé si era poco después que había terminado tu gestión como ministro, mandaste algo o leí algo que te ibas de viaje con una mochila, que ibas a subir una montaña. No sé, tengo como un recuerdo medio difuso. En realidad ¿Pero eso era una cosa real? No, yo, digamos, dejar después de tantos años la función pública fue un desafío. Entonces yo decidí, primero fue una decisión personal, meditada. Estoy muy contento de haberlo hecho porque además de lo profesional, en lo que por suerte me va bien, sobre todo me significó un cambio de vida importante, con 2 niñas pequeñas en casa, a las que finalmente tengo la posibilidad de ver y disfrutar, y de compartir lo que significa ser padre, ¿no? Pero digo, lo que hice el año pasado, fue un año un poco de transición, igual necesitaba trabajar y estuve trabajando el año pasado, pero por ahí con menos visibilidad fue... me desconecté muy fuerte inicialmente de las redes. Como se dice en la radio, justamente necesitaba limpiar el aire primero. Correcto. Conmigo mismo. Uno carga estos cargos como si fueran segundas pieles, ¿viste? Y después te cuesta soltarlo. No solo por lo que trae encima, sino sobre todo por la mirada de los demás. Claro. Me pasa a mí, este año incluso, voy a la inauguración de Arte Va, evento que antes tenía que inaugurar, cortar cinta, caminar rodeado de gente que te sacaba fotos, etcétera. Sí. Y hoy lo disfruto mucho más porque ya no tengo todo ese circo alrededor, pero yo personalmente necesitaba unos meses de desenchufe de esa mirada del otro, que conmigo siempre fue muy generosa, pero yo mismo necesitaba otra cosa. Y la verdad que me hizo muy bien. Hoy estoy feliz en el rol que tengo. No me presento, de hecho, muchas veces me presentan y lo llevo con orgullo como ex ministro, pero yo cuando me preguntan qué hago, nunca digo soy ex ministro. Claro. Vos sos lo que sos ahora. Soy lo que estoy siendo y lo mejor siempre está por venir, más allá de que, de vuelta, llevo con orgullo haber estado 6 años en ese cargo como... Que además, Enrique, lo hiciste de una manera bastante particular, porque me acuerdo que una de las características tuyas durante la gestión era esa capacidad increíble para estar en todas partes al mismo tiempo, poder correr de un lado al otro, viste, con una velocidad de rayo, no sé si en la bici, con casco, sin casco, pero siempre estabas. Y a mí me parece que eso es una cosa muy importante. Yo intenté desde el principio estar en la calle el día entero. A la oficina iba una vez por semana. Sentía que la cultura sucedía justamente en la calle y sucedía además por fuera del circuito público. Por supuesto, mantuve una presencia en todo lo que hizo el ministerio en la gestión,
un ministerio grande y potente con el Colón, el San Martín, la Usina del Arte, Recoleta, en fin, un vasto universo cultural Muy importante, público. Pero muy yo importante. sentía que como representante de la cultura de toda la ciudad tenía que estar también en las pequeñas galerías de arte, en las ferias, en los espacios culturales independientes. Fue uno de los ejes nuestros, la cultura independiente de la ciudad, que es muy potente. Vos tenés más de 500 espacios culturales independientes, entre salas de teatro, salas de música, pequeños centros culturales. En las artes visuales es imposible llevarle el ritmo a la cantidad de galerías y eventos. ¿Y cómo abren? Y espacios y circuitos, como se agrandó Chacarita, la Gran Paternal, y aparecen todo el tiempo nuevas propuestas que hacen a la circulación de una ciudad que no para nunca, que tiene en su escena emergente ese caldo de cultivo de lo que va a venir. Otro de los newsletters habla de la noche. A mí la noche como fenómeno me interesa mucho, porque siempre en la noche, justamente, que está un poco corrido de las normas, que está en la oscuridad, que es donde te permitís otras cosas, siempre ha sido un espacio de circulación cultural. La noche cambió por completo. Las fiestas que se hacen hoy, los chicos de 20 años, que incluso se exportan, porque la Breche se hace en 30 países en el mundo entero, esas fiestas hoy son distintas a las que tenía cuando tenía edad de salir. Bueno, sigo saliendo, pero a las que salía cuando salía con frecuencia. Eras el adolescente o el Exacto. chico. Pero siguen siendo hoy un caldo de cultivo y una circulación para la escena que vendrá. Totalmente. Entonces, nada, me parece que yo intenté en la gestión, y lo hicimos gracias también a un gran equipo, estar presente en todos lados como parte de también de un aprendizaje. Yo creo mucho en la inteligencia colectiva. Siento que entre todos vamos a pensar mejor que cada uno por separado. Entonces traté de parar las antenas, y eso me ha dado, y por eso lo agradezco y lo siento como un honor, una relación con el sector cultural muy potente, que es muy generoso conmigo. A donde voy a ver una obra de teatro, voy a una muestra, voy a un recital, y la gente es muy, muy amable. Claro. Muy cariñosa, y sigo en contacto, y parte del trabajo que hago, más en carácter pro bono, digamos, ad honorem, es seguir ayudando a algunos espacios más chicos, ayudándolos a pensar hacia dónde. A mí me parece que dijiste recién una cosa muy buena, que sirve mucho para esto, que es la idea de trabajar en conjunto, de sumar las inteligencias, las voluntades, los deseos, las ganas, porque uno de los problemas argentinos es ese exceso de individualismo que ha provocado que muchísimas veces grandes ideas fracasen, Sí. grandes proyectos hagan agua, porque evidentemente hay una cierta cosa un poquito mezquina que no quiero, porque fíjate que es mío, a mí se me ocurrió primero. Yo creo que eso está camino de desaparecer. En el mundo del arte se ve muchísimo, porque lo que ha surgido en el mundo del arte, y vos lo señalaste recién, es esa especie de diáspora urbana. O sea, hay un grupo de gente que está en la Paternal, que tiene sus talleres, hay otro grupo que está en Villa Crespo, otro en Chacarita, otro en La Boca, sigue siendo Retiro un lugar, tenés, por supuesto, todo lo que es Palermo, que es tremendo, y cada uno tiene su grupo y participa y de alguna manera se enriquece con el otro. Surgió lo de Meridiano, que es muy bueno para el mundo del arte, porque es una asociación de galerías que por primera vez tiene una estructura real. Total. O sea, hay un tipo que la dirige, Con gente muy capaz y además con mucha con ambición. ganas, con ganas. Hoy están llevando Nodo a todo el país, que es un proyecto justamente de visibilización de las galerías, pero en toda la Argentina. Hay una escena en Argentina que se está también regenerando, nuevas ferias que aparecen, provincias que están apostando a tener ferias que tengan también un sabor local, como hablábamos antes. ¿Sabés lo más importante? Que tiene mucho que ver con lo que se hizo durante tu gestión y en los últimos tiempos, es que tiene mucho más protagonismo lo federal. Claro. Porque lamentablemente, y lo hemos repetido hasta el cansancio, en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, es verdad, y ahora no. Ahora tenés una feria buenísima en Salta, una feria buenísima en Córdoba, no hablemos de Rosario. Corrientes tiene una Corrientes. Sí. Realmente vos vas a Corrientes y ellos tienen su San la Muerte, su Gauchito Gil, bailás el chamamé, comés 8 clases de chipá y la verdad que volvés feliz. Es extraordinario. Sí, pues eso fue otro de los ejes justamente porque Buenos Aires se nutre del vínculo con la cultura de todo el país y a su vez nutre esa relación. Yo tengo la suerte de haber pateado el país entero
lo disfruté mucho, de vuelta lo siento como un privilegio y hoy me lo llevo puesto en estos nuevos desafíos. O sea, yo siento que el propósito sigue siendo el mismo, lo estoy haciendo desde otro lugar, pero sigue siendo el mismo y la verdad que estoy muy contento en esta etapa. A mí me parece genial y me parece que la oportunidad, como vos dijiste, esa oportunidad que da el hecho de que en este momento lo que se busca es lo distinto, se busca lo original. Lo decíamos fuera de aire, pero vale, porque es el caso Gabriel Chaile, el caso La Chola Poblete, el caso de la limeña que vos comentaste, textil. O sea, hay un montón de gente que está trabajando de una manera increíble en cosas propias, Mónica Millán, claro, donde busques. Y realmente lo que me parece más fantástico de esto es que tal vez por primera vez, y yo hace mucho que sigo el tema, hay una valorización real de lo nuestro. O sea, antes podía ser como una cosita un poquito estereotipada, ¿viste? Tomamos mate, comemos asado, somos sargentos. No, ahora me parece que realmente hay una vocación verdadera de que nosotros somos lo que somos y que eso tiene un eco, un eco grosso. Tiene peso y es una gran oportunidad. Porque tal vez la fórmula sería cómo hacer, y me parece que es en lo que estás vos, para que eso genere, claro, una monetización, genere trabajo, genere una mejor situación, porque de eso no hemos hablado, pero la verdad que la situación es muy difícil. Por eso es tan relevante la reflexión sobre la gestión cultural, sobre cómo el artista puede vincularse a todo un entramado que tiene que ayudarlo a que esa obra y ese proyecto pueda ir más allá. Son pocos los casos en Argentina de mayor sofisticación en la gestión de la carrera de determinados artistas. El rol del gestor o gestora cultural es muy reciente. Ni hablar de una idea de management de artista como sí existe, por ejemplo, en el caso de la música o en otras industrias. Claro, sí, donde quien hace el arte tiene que concentrarse en su trabajo, pero tiene que estar bien rodeado para poder llevar adelante una carrera que esté pensada en el tiempo, que tenga etapas, que le provoque, digamos, cambios constantemente. Eso acá hay menos. Y parte de la contribución que yo quiero hacer con todo este trabajo desde Pulmón Creativo es pensar a las industrias culturales y creativas justamente como un motor de desarrollo. En primer lugar, para generarle oportunidades a todo el sector, digamos. Pero yo estoy convencido que las industrias creativas van más rápido que el resto. Entonces, salir más rápido, uno puede extraer lecciones que luego pueda aplicar a pensar problemas que están fuera del sector. Claro. Y entonces, hasta generarle oportunidades de trabajo a gente del sector por fuera del sector. Yo veo que lo que me interesa es construir ese puente, es lo que estoy haciendo en el día a día, incluso lo que hago desde nuestra consultora, y me da mucho gusto porque logré... Pues es que está bueno eso, porque me parece que ese lazo, que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando en el programa, ¿no? O sea, como la identidad, el valor de los recuerdos, el valor del archivo. Hace poco vi una publicidad en la calle de una marca de ropa de chicos, no importa cuál es, que decía: yo usé esto, yo uso esto, yo usaré esto. La marca cumple 60 años. Y yo digo, realmente, qué bueno poner el valor en la historia. Que no sea todo, empecé ayer y somos nuevos, ¿viste? Tener como una cosa que contar. Totalmente. Che, la verdad que me encantó verte, Enrique. Me parece que ese camino que estás marcando con tu trabajo en los medios, en el newsletter, en las redes, abre muchas cosas en la mente. Viste, yo me acuerdo, yo tenía un profesor de griego en el colegio, hice el humanista, y un día le dije: profesor Eterovich, ¿para qué nos enseñan griego, que es una lengua muerta? Y yo tenía 11, porque se empieza desde muy chico el humanista. Y el profesor me contestó: mira, Arteaga, yo no estoy enseñándole una lengua muerta, le estoy abriendo cajones en la mente. Y nunca me olvido. Nos estás abriendo también cajones, Enrique. Bueno, te agradezco mucho. La verdad que es un placer volver a verte y también agradecerte a vos que nos abrís permanentemente acá en la radio, pero también en los artículos que escribís. Creo que sos una de las personas que cree en una Argentina cosmopolita, conectada al mundo y orgullosa de sus raíces, justamente con oportunidades a partir de entender cómo son sus raíces.
Así que muy agradecido por el espacio. Pueden leer el newsletter en pulmoncreativo.substack.com. Y los viernes, para quien quiera, estoy haciendo este curso que es gratis en una plataforma que se llama Baikal. El curso es Baikal Creativo y converso una vez por semana con un referente de las industrias creativas de toda Hispanoamérica. Me parece los viernes genial. A las 12 por Zoom y es gratuito. Me parece genial. A ustedes, queridos oyentes, nos volvemos a encontrar el próximo jueves acá en Radio Cultura. Estamos en la calle Guido 1566 y la verdad que esto, no sé, no es un pulmón creativo, pero tenemos un gran corazón. Los queremos un montón y como yo digo siempre y lo repito, sean felices o por lo menos traten. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Un abrazo.